Introducción. ANSYS es un ecosistema de programas CAE para diseño, análisis y simulación de partes por elementos finitos. Incluye las fases de preparación de mesh o malleo, ejecución y postproceso. El programa ejecuta análisis de piezas sometidas a fenómenos físicos usadas en ingeniería y diseño mecánico. Puede resolver problemas físicos sometidos a esfuerzos térmicos, fluidos, vibraciones y aplicaciones específicas. Brevemente se describen sus módulos principales por disciplina. El elemento plane 55 se puede utilizar como un elemento plano o como un elemento de anillo asimétrico con una capacidad de conducción térmica 2D. El elemento tiene 4 nudos con un solo grado de libertad, temperatura en cada nodo. El elemento es aplicable en un análisis térmico 2D, de estado estable o transitorio. El elemento también puede compensar el flujo del calor del transporte de masa desde un campo de velocidad constante. Si el modelo que contiene el elemento de temperatura también debe analizarse estructuralmente, el modelo debe reemplazarse por un elemento estructural equivalente al plane 182. El análisis térmico transistorio. El análisis térmico sirve para la solución de transferencia de calor y problemas de conducción térmica. Un objetivo típico de la realización de análisis térmico es encontrar campos de temperatura y de flujo de calor térmico dentro del volumen de un producto. El análisis térmico se lleva a cabo en varias etapas. El proceso transistorio se lo define como el cálculo de los campos de temperatura se produce como una función de tiempo. El patrón de distribución de campo de la temperatura cambia con el tiempo en el sistema físico analizado, de manera que los resultados del estudio en la obtención de los campos de temperatura en cada instante de tiempo de un cierto periodo de tiempo establecido por el usuario. Datos de ingreso en el elemento plane 55. El elemento está definido por 4 nodos y las propiedades del material ortotrópico. El calor y la densidad específicos se ignoran para las soluciones de estado estable. La orientación del sistema de coordenadas del elemento es como se describe en sistemas de coordenadas. Las cargas de elementos se describen en carga nodal. Las temperaturas deben especificarse a lo largo de todo el límite de entrada para asegurar una solución estable. Las restricciones en un elemento plane 55. El elemento no debe tener una área negativa o cero. El elemento debe estar en un plano XY. Debido a que el elemento es lineal, la distribución del flujo de calor es constante por partes y por lo tanto la precisión es baja si la malla es demasiado gruesa. Para obtener un flujo de calor más preciso se debe que aumente la densidad de la malla. Datos de salida en el elemento plane 55. Para un análisis asisimétrico, el área de la cara y el caudal del calor está en una base completa de 360 grados. El flujo de calor por convención es positivo, fuera del elemento. El flujo de calor aplicado es positivo en el elemento. Las direcciones de salida del elemento son paralelas al sistema de coordenadas del elemento. En el presente ejercicio se realizará un análisis térmico transitorio de un pasillo con una pared exterior compuesta. En la primera parte del análisis, el aire del pasillo tendrá una temperatura uniforme y se resolverá la distribución de la temperatura en la pared. Entonces se pide determinar el valor de la temperatura en 5 horas y la influencia de la pared compuesta en la temperatura interior. Como podemos observar en el gráfico, nos plantea que la pared compuesta está integrada por una capa de ladrillo de 0.075 metros de espesor, una capa de lana de 0.025 metros de espesor
y una capa de aislamiento de fibra vulcanizada de 0.025 metros de espesor. El pasillo tiene 1.5 metros de ancho y 3.25 metros de alto, debido a que es un problema unidimensional. Solo se incluirán 0.25 metros de altura, lo que reduce la cantidad de elementos en el problema y por lo tanto el tiempo en solución sin la pérdida de precisión. El aire en el exterior tiene una temperatura constante de menos 20 grados centígrados y hay un viento ligero fuera de la casa que crea un coeficiente de transferencia de calor por convección de 10 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Las propiedades de los materiales que integran la pared compuesta, como por ejemplo la de ladrillo, es una conductividad térmica de 0.720 watts sobre metro por Kelvin, un calor específico de 835 joules sobre kilogramo Kelvin y una densidad de 1920 kilogramos sobre metro cúbico. Como ya se mencionó, las cargas, tenemos una convección forzada en el exterior de 10 watts sobre metro cuadrado Kelvin. En este caso, el sistema de unidades a emplear será el MKS, en donde la longitud está en metros, la masa en kilogramos, el tiempo en segundos y la temperatura en grados Kelvin. Entonces, el ejercicio nos proponía que la temperatura en el exterior era de menos 20 grados centígrados, entonces debemos realizar la conversión de dicha temperatura al sistema que estamos trabajando. Entonces tendremos que transformar de grados centígrados a grados Kelvin. Para el primer caso nos da un valor de 253 grados Kelvin y para el segundo un valor de 293 grados Kelvin. Con estos parámetros procedemos a ir al ANSYS. Ya en el ANSYS nos vamos a menú Preference, a la disciplina termal, y en el preprocesor elegimos en Add Edit Delay, elegimos el tipo de elemento con el que vamos a trabajar. En este caso es un solid de 4 nodos 55, es un plane 55 cuyos grados de libertad están dados por la temperatura. Ya nos vamos a Material Props y Material Models. En este caso procedemos a ingresar las propiedades de los materiales que nos proponía el ejercicio, en este caso termal, conductividad, isotropia. Procedemos a ingresar el valor de conductividad térmica que nos proponía, que era 0.720 watts sobre metro Kelvin. También el calor específico de 835 joules sobre kilogramo Kelvin y una densidad de 1920 kilogramos sobre metro cúbico. Ya, para el primer material procedemos a añadir otro material, en este caso el número 2, que será la lana de roca, cuya conductividad térmica es de 0.038. Ya, el calor específico de este material es de 418 joules sobre kilogramo Kelvin y la densidad es de 130 kilogramos sobre metro cúbico. Empezamos el material número 3, que es la fibra aislante vulcanizada, que tiene una conductividad térmica de 0.055 watts sobre metro Kelvin, un calor específico de 1300 y una densidad de 290 kilogramos por cada metro cúbico. Y el material sería el aire, el material número 4. En este caso, las propiedades de conductividad térmica es de 0.0200
63 watts sobre metro Kelvin. Y el calor específico es de 1007 joules sobre kilogramo Kelvin. Y la densidad es de 1.1614 kilogramos sobre metro cúbico. Ok. Y ingresados estos valores, procedemos a irnos a Modeling y a la opción Create y in Key Points. La tabla de Key Points se puede observar que se dan las coordenadas X, Y, Z, en donde, como es un análisis unidimensional, solo se tomarán en cuenta las coordenadas X y Y por lo tanto para la creación de la pared y del pasillo se emplearán 10 Key Points, los cuales procedemos a crearlos en el ANSYS. Y en el ANSYS vamos a crear Key Points en ActiveCS. En este caso el número 1 tenía coordenadas 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. Key Point aplicar. El Key Point número 2 tenía una coordenada en X de 0.075, 0 en Y y 0 en Z. Y el Key Point número 3 tenía una coordenada de 0.1 en X y 0 en Y y 0 en Z. Key Point número 4 tenía una coordenada de 0.125, 0 en Y y 0 en Z. El Key Point número 5 tenía una coordenada de 1.625 metros en X, 0 en Y y 0 en Z. El Key Point número 6 tenía una coordenada en X de 0 y, como se dijo al inicio, un espesor de 0.25 y aplicar. El Key Point número 7 tiene un valor de 0.075 en X y en Y de 0.25. Key Point número 8 tiene un valor de 0.1 en X y 0.25 en Y. El Key Point número 9 tiene un valor de 0.125 en X y en Y de 0.25. Y el Key Point número 10 tiene un valor de 1.625 en X y 0.25 en Y. Estas distancias son acumuladas debido a los diferentes espesores que poseen los materiales que integran el modelado. Ok, ya. Para un mejor manejo minucioso de las figuras, vamos a la opción Plot Controls y Planes Unrotadas, en donde con esta opción podemos acercarnos y también ver de una manera gráfica más cómoda todos los elementos que se van creando. Entonces procedemos a Create y aquí nos vamos a Create Areas Draw Key Points. En esta opción vamos picando los Key Points y en el último Key Point señalado damos un Enter y se creará el área. De la misma manera procedemos para el segundo elemento, Enter, y tendremos el área del segundo material. Para el tercer elemento lo mismo. Y finalmente para el cuarto, que es el pasillo, que tiene las dimensiones más grandes del modelado. Enter y OK. En plot damos en multiplot y se podrá verificar de mejor manera las áreas de las figuras que integran la pared compuesta y el pasillo. Como siguiente paso vamos a unir estos elementos, debido a que dichos elementos, como su nombre indica, es una pared compuesta, por ende tienen que estar unidos para que se realice un mejor análisis y cómo sería en la vida real. Vamos a Glue, a Booleans, Glue
y áreas. Aplicamos las tres áreas que integran la pared compuesta. Y damos OK. Se habrán creado la pared compuesta. Nos vamos a la opción Meshing, a Mesh Attributes y Picket Areas. En este caso seleccionamos la primera y damos aplicar. El número de material era el 1. Está bien. Procedemos al siguiente, que en este caso era el material número 2. Aplicar. Y el siguiente, que era el material número 3, la fibra aislante de vulcanizada. Y material número 3. Y seleccionamos el último material, que era el aplicar. Y ese era el material número 4, que era el aire. OK. Vamos a Mesh Tool, Size Control y a la opción Manual Size. Aquí en áreas nos vamos a Pique al áreas. En esta ocasión se toma en cuenta un mallado de 0.0125 metros debido a que al utilizar diferentes mallados había divergencia y por ende nos daría valores o resultados erróneos ya al aplicar las cargas. Damos en OK. Ya, nos damos a la opción Mesh y Areas y activamos la opción Free y damos en Pick All. Bien, como podemos ver se ha mallado el elemento y no existe distorsión o alguna figura no uniforme que pudiera afectar el cálculo de los materiales. Ya seguidamente procedemos a aplicar las condiciones que nos proponían, en este caso la temperatura. Nos vamos a la opción Loads, Loads, Apply, Thermal, en este caso temperatura, on Areas. En este caso vamos a asignar el área en la que está dentro del pasillo. Entonces damos en aplicar y damos la opción temp, y como eran menos 20 grados, eran 20 grados centígrados positivos, transformado al grados Kelvin serían 293. ¿Ya? Damos clic en OK. ¿Ya? Posteriormente procedemos a aplicar la otra carga, la carga de convección, que estaba ubicada en el lado izquierdo de la pared. En este caso vamos a Thermal Temperature, a Thermal, y en la opción Convection. Y también damos On Lines. Seleccionamos la línea exterior de la pared, vamos a aplicar. En este caso en el valor y coeficiente tenemos que ingresar la temperatura de convección, que en este caso eran los 10 grados centígrados más los 273 para la transformación nos daría un resultado de 283. Y en bulk temperature ingresaríamos 253 grados centígrados. Y le damos en OK. Y como podemos ver, ya se ha aplicado la carga. Ya, procedemos a irnos a la opción Loads y Análisis Type. Elegimos New Análisis, en este caso será un análisis transitorio. Y en la opción aquí el método de solución será Full. Seguidamente procedemos a irnos a la opción Solution y a la opción Analysis Type y a la opción Zone Controls. Ya, aquí tenemos que configurar algunos elementos.
En este caso, como el ejercicio nos decía que era para 5 horas, 5 horas transformado a segundos serían 18.000 segundos. Ya aquí en Automatic Time Skipping le damos off, y aquí en el número de steps le damos 360. Ya aquí en la frecuencia le damos en rate every n sub step, y en transient tenemos que activar la opción transient effect, y eso sería todo lo que tenemos que configurar aquí. Ya, procedemos a irnos a la opción solve y a la opción cura en el S, y ok. Bueno, lo tenemos. El programa nos ha solucionado el modelado sin ninguna restricción, y podemos ver el comportamiento del sistema. Para verlo de una mejor manera, le vamos a generar proceso plot results contra plot solution, y nos damos a la opción DOF solution null temperature. Okay. Y bueno, ahí podemos ver de mejor manera la distribución de la temperatura en el modelado. Tenemos un valor más alto aquí en el extremo, en el pasillo. Tiene una temperatura de 20 grados centígrados, o sea, 293 grados Kelvin. Y ya a la salida del pasillo, a la salida del exterior de la pared, tenemos un valor de 245.91 grados Kelvin, que en grados centígrados equivaldrían a menos 27 grados centígrados. Esto tomando en consideración las 5 horas para las cuales se realizó el análisis. Posteriormente procedemos a irnos a la opción Path Operations, en donde vamos a definir Path, y en la opción On Working Plane tenemos Arbitrary en la ventana 1 y OK. Ya aquí nos pide que seleccionemos qué puntos quiere que se grafiquen en el diagrama. Entonces seleccionamos los puntos que creemos necesarios se grafiquen. En este caso seleccionamos los 4 puntos. Vamos en OK. Vamos a darle un nombre. Por ejemplo, aquí ponemos account. Ya le damos en OK. Después de eso procedemos a irnos a Path Operations, Map on Top Path, y con esta temperatura damos en OK, y posteriormente procedemos a irnos a Load Path Item, y en opción On Graph y con la opción temperatura, y ya nos saldrá el gráfico de la temperatura. Ya como podemos observar en las distancias, cuando estamos acercándonos más al pasillo, la temperatura será constante ya a los 20 grados centígrados, a los 293 grados Kelvin, y a medida que vamos avanzando al exterior
de la pared, esta temperatura irá disminuyendo, y podemos ver aquí que en el material número 2 tiene una considerable reducción de temperatura según el gráfico. Bien, una vez hecho esto, procedemos a irnos a la opción Time is Post Pro, en donde esta opción nos permite generar los diagramas de temperatura versus la historia en el tiempo, que la definimos anteriormente, para lo cual damos clic aquí en la opción más y en la opción Nodal Temperature, y elegimos un punto en el cual queremos que nos grafique cómo varió la temperatura en el intervalo de tiempo propuesto. Damos clic en OK. En este caso nos da los valores de variación, y damos clic en la opción Graph Data y podremos ver la variación de la temperatura en ese punto de acuerdo al historial del tiempo en el cual realizamos el análisis. Podemos realizar con otros puntos y de la misma manera se podrá graficar todos en la historia en el tiempo de todos los puntos. Por último, como ya con los puntos creados en el Time History en la opción variable Everywhere, ocupamos el comando plvar y coma, y digitamos el número de los puntos en los cuales hemos creado que nos cree el análisis en la historia en el tiempo. Y como podemos ver en los puntos seleccionados, la mayoría empiezan desde los 20 grados centígrados, los 193 grados Kelvin, y van disminuyendo hasta que se hacen cero, y los valores negativos ya no serán graficados en el diagrama de tiempo versus la temperatura realizado para un intervalo de 5 horas. Con lo que se concluye que la convección que existe en el exterior de la pared contribuye a un enfriamiento más rápido, y de esta manera las temperaturas bajan aún más que las iniciales propuestas en el ejercicio. Además de aquello, también se puede observar la influencia que tienen las diferentes capas de los materiales. Un ejemplo muy claro es la placa aislante, la cual permite disminuir la temperatura hasta 15 grados Kelvin. Y en cuanto a la lana de roca, permite disminuir la temperatura hasta 256 grados Kelvin, que en este caso ya es un valor de menos 37 grados Kelvin a los iniciales que se proponía en el problema. Y bueno, ya por temperatura del ambiente en la cara exterior del muro, se podría decir, se vuelve a tener una presión nuevamente de 256.373 grados Kelvin. Esa sería la influencia que tienen las capas.